Bueno, Dani, el tiempo es tuyo, vos manejá como quieras, repartí, pedí, manejalo vos. Yo por las dudas te Bueno, aviso, si hay alguien que, a ver, estar hablando y mirar es difícil, así que por ahí te chiflo cuando hay alguien que quiera participar. bueno, bueno, fantástico. Bueno, gracias Roberto por la invitación y gracias por estar, por estar aquí con la voluntad de escuchar, ¿no? Y de compartir un poco lo que hemos estudiado de esta palabra, de la palabra de Dios, y quería también al mismo tiempo invitarlos a que levanten la mano cuando lo quieran hacer, cuando quieran agregar algún comentario o hacer alguna pregunta. Y digamos, el tema sobre el cual quería enfocarme en el día de hoy un poquito, en compartir algunos versículos, está titulado El modelo divino. ¿Por qué el modelo divino? Resulta que el miércoles pasado, en la reunión anterior, hubo, digamos, hubo ciertos comentarios relacionados de cómo tendrían que ser la relación entre nosotros, ¿no es cierto?, entre los seres humanos, entre distintos seres humanos, cómo tendría que ser la relación con las autoridades de la iglesia, cómo tendría que ser la relación entre marido y mujer, eh, y me pareció que quizás podría ser útil que veamos el modelo divino, ¿no? Cuando hablamos de modelo estamos hablando de algo que es lo ideal, ¿no es cierto? Nosotros lo miramos y de ahí podemos copiar y obtener lo mejor, o podemos obtener la, la totalidad de aquello que es perfecto, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos hablando del modelo divino, o cuando estoy hablando del modelo divino, estoy hablando específicamente acerca del Padre y el Hijo. Y quizás lo primero que nos dice es que hay una relación entre ambos dos, ¿no es cierto? Es decir, no hay una relación mecánica, fría, autómata, contable, de socios de abogados, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, ¿no? No son dos socios que están sentados a la mesa de póker. No, es un padre y un hijo. Y la relación que hay entre esas dos personas es la relación que tiene un padre con un hijo. Y digamos, en ese sentido, los afectos más puros que puedan existir en esa relación, que se puedan ver en la humanidad, tienen su autoría, ¿no es cierto? Y esa autoría viene justamente de este modelo divino. Y si me permiten, voy a compartir la pantalla con la presentación así, así podemos leer los versículos y ver un poco lo que quería comentar con ustedes. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Em, ¿Se ve bien, Roberto? Sí, sí, se ve perfecto. Buenísimo, buenísimo. Em, Básicamente lo que, digamos, el punto que quería hacer es que el modelo divino es un modelo que nos va a permitir o que nos permitiría a nosotros em, copiar y establecer cómo ciertas relaciones tendrían que ser entre nosotros aquí, ¿no es cierto? Entre los seres humanos. El modelo divino es la relación entre el Padre y el Hijo y se constituye en una llave, se constituye en un pasaporte como para poder entender muchas cosas, ¿no? Y, digamos, quizás para probar ese punto, me gustaría leer Colosenses capítulo 2 versículo 2. Fíjense que dice así, ¿no es cierto? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en el Padre y en el Hijo, es en ellos, en quienes están escondidos todos los tesoros, ¿no? Todos los tesoros, todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Y uno se podría pensar, pero cómo será que es eso posible? Pero bueno, está ahí y está en nosotros con la guía de Dios de poder encontrar, ¿no? Cómo en ellos y en la relación que hay entre ellos podemos llegar em, llegar a este conocimiento, ¿no? A esta sabiduría que Él nos quiere dar.
Y en ese sentido la relación padre-hijo es como el sello, ¿no es cierto? Cuando nosotros encontramos este modelo padre-hijo en sus distintas características, es como una firma, es como un sello de autenticidad. La relación padre-hijo en ese sentido es un sello que nosotros encontramos en la obra de la creación, en la obra de la redención. Y quizás el texto fundacional a esta relación lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 encontramos el texto fundacional a esta relación. Dice, para nosotros, es decir, para Pablo, para los primeros cristianos, para la iglesia primitiva, para los discípulos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Y qué es lo que me gustaría destacar de este versículo? Es de que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Sin embargo, cuando nosotros leemos el contexto, Pablo está presentando o está hablando acerca de Dios. Sin embargo, cuando está hablando acerca de Dios, al mismo tiempo que Pablo dice que hay un solo Dios que es el Padre, al mismo tiempo él no puede decir, no puede dejar de decir de que hay un solo Señor por medio del cual son todas las cosas. Entonces tenemos que del Padre proceden todas las cosas y el Hijo es el medio por el cual nos llegan o son o existen todas las cosas. Entonces las palabras claves aquí que, digamos, que resaltaría son del cual proceden todas las cosas cuando estamos hablando del Padre y por medio del cual son todas las cosas hablando del Hijo, ¿no es cierto? En ese sentido vemos que eh, hay, digamos, el Padre es como la fuente, es el origen, es el del cual de todas las cosas, y el Hijo es el canal, es el medio, es el por medio del cual todas las cosas existen. Eh, y no sé si alguien quisiera comentar algo respecto de esto o hacer algún comentario, si no avanzamos con el siguiente punto. Y bueno, se rompe ahí el concepto de coigualdad, eso puntualmente. O sea, no existe una coigualdad o no existen dos fuentes. O sea, cada uno en su rol, no hay igualdad en ningún sentido. Y no porque uno sea mejor o peor, sino porque es así. Eh, Tal cual. Vos sabés que justo una de las preguntas al final de la presentación que tengo es la pregunta, ¿es Jesús igual al Padre? ¿Es el Hijo igual al Padre? Y vamos a tratar de responder a esa pregunta. Pero en este versículo que vimos, digamos, hay una fuente, hay un origen y no hay dos fuentes, no hay dos orígenes. Hay una sola y esa fuente, ese origen es el Padre y al mismo tiempo hay un solo medio, hay un solo canal por el medio del cual nos llegan todas las cosas. Todo lo que hace el Padre lo hace por medio y a través de su Hijo. Eh, Siempre, todo. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo más, si no, podemos ver eso más en un par de versículos. Veámoslo en estos versículos, ¿no? En Hebreos 1:1 nos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Ahora, si nosotros vamos al libro de, creo que era Primera de Pedro, no me acuerdo si era Primera de Pedro o Segunda de Pedro, nos dice que era el Espíritu de Cristo del cual estaban los profetas, indicándoles, ¿no es cierto? Así que inclusive cuando los profetas hablaron en la antigüedad, lo hicieron por medio de Cristo, por medio de el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero en estos postreros tiempos, Pablo dice que nos ha hablado por el Hijo en persona, porque se encarnó y el Hijo en persona vino y nos reveló al Padre, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Que Dios, que el Padre, lo constituyó heredero e hizo el universo. Fíjense que heredero es propio de una relación padre-hijo, ¿no es cierto? Es decir, Cristo recibe todas las cosas. Primero lo constituye heredero y después todas las cosas
las hace por medio de Cristo. Hay otro versículo que después, bueno, es el siguiente, ¿no? Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién fue creado? Para Cristo, ¿no es cierto? Ahí vemos la constitución de ser heredero, ¿no? Entonces vemos como que es como que Dios el Padre o el Padre hace todas las cosas por medio del Hijo y las hace ¿para qué? Para dárselas a su Hijo. Digamos, él no se queda con nada. Eh, se las entrega todas a su, todo lo que hace por medio de su Hijo se lo entrega a Él, ¿no? Y tenemos Efesios 3:9 que nos dice, y declarará a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Entonces creo que ahí un poco establecemos, ¿no? Lo que hemos visto antes. El Padre hace todo, lo hace todo por medio del Hijo y todo lo que hace se lo da al Hijo, ¿sí? Dentro de esta relación padre-hijo y su relación con la humanidad, me gustaría destacar ciertos aspectos. Y quizás el primero es de que nosotros vemos que la fuente, el Padre, es invisible y el canal, el medio, es visible. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, tenemos que el Padre, la fuente, es invisible y Cristo o el canal es visible. Si a ese versículo le sumamos el que está en Juan capítulo 1:18, y si quieren me pueden acompañar, perdón que no lo copié ahí, básicamente nos dice lo mismo, pero nos dice más. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Entonces tenemos que el Padre es invisible, el Hijo es visible y es el Hijo, es la fuente, el que da a conocer, el que representa a la fuente, ¿no es cierto? Es ¿Cuál el fue ese canal. versículo? Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18. Gracias. De nada. Entonces tenemos esto, a ver, el mouse acá. Tenemos que el Padre es invisible, la fuente, el origen, el del cual es invisible, y el Hijo es el canal, el por medio del cual es visible, ¿no? Otra característica que notamos en esta relación es la siguiente, y es de que eh, el Hijo es la magnificación, es la ampliación de los atributos del Padre, ¿no? En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El resplandor es el borde más brillante de la luz, ¿no es cierto? Es la explosión cúlmine de luz, ese es el resplandor, son los bordes más brillantes del, del, del- de la luz, ¿no? Y Jesús es eso, hablando de la gloria del Padre, es la manifestación brillante, ¿no es cierto? Y hay otro versículo que nos habla acerca de esto, que tampoco lo agregué ahí, perdón, pero lo podemos ir y buscar y leer, eh, que se encuentra en Juan capítulo 17. Y vamos a leer el 1 y el 4, que va en la misma dirección. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y después el 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Acá vemos en la oración de que Jesús estaba en el Getsemaní, estaba orando,
y le pide al Padre que lo glorifique, que le dé la gloria que tenía antes de la fundación del mundo, en función de lo que, o en vista de lo que se venía ahora enseguida, en unos pocos minutos, en unas pocas horas antes. Y él cuenta, en la oración le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he dado a conocer tu nombre, he declarado tu nombre, he manifestado tu carácter, he mostrado tu gloria ante los hombres. Y de hecho, si nosotros vamos a ese glorificado, vamos a la palabra en original, significa magnificar también. Es interesante porque entonces vemos como que el Hijo viene y nos magnifica, nos amplía quién es Dios, y eso lo hace viviendo acá en medio con nosotros y dándonos a conocer a su Padre, ¿no? Eh, el otro punto que me gustaría ver es el que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11:3, y lo que vamos a ver es que en la relación padre-hijo, o en la relación fuente-canal, hay una relación de cabeza y sumisión, ¿no? En 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y en ese sentido el Hijo se sujeta al Padre. Hay un montón de versículos que dicen, eh, que establecen este punto, de que el Hijo, el gozo del Hijo es en hacer la voluntad del Padre. El Hijo se deleita en hacer la voluntad del Padre. Y esto ha sido siempre así. El Hijo desde el principio se ha deleitado en hacer tu voluntad. Inclusive, fíjense que a medida que voy hablando me voy acordando de distintos versículos, ¿no? Que no incluí acá. Eh, vamos a Salmos, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante, ¿no? Y por el contexto nosotros entendemos que esto lo dice, o sea, por lo que vamos a leer ahora mismo, lo dice Jesús antes de encarnarse, ¿no? Él está contando, está diciendo esto, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí vengo, he aquí me voy a encarnar, ¿no? Eh, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, ¿no? Eh, el Hijo siempre se ha deleitado en hacer la voluntad del Padre. En ese sentido, eh, es una sumisión gozosa y voluntaria del Hijo al Padre. Y en este mundo de pecado, la palabra sumisión, o la palabra sujeción, o sujetarse a la autoridad, en este mundo de pecado tiene una connotación muy negativa. Eh, y esto es justamente por la prevalencia del pecado que hay, ¿no? Sin embargo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no tiene esa connotación. Eh, déjenme ir al siguiente punto. El siguiente punto que me gustaría ver es que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 13. Nos dice que, hablando de Dios, ¿no? Y del Hijo: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre se pone en defensor del Hijo, ¿no? Déjame que yo me encargo de protegerte. Vemos que el Padre es el protector, la fuente, el origen es el protector, y el canal es el que recibe la protección, ¿no? Em, si nosotros vamos al siguiente punto que me gustaría destacar acá, se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que el Hijo de Dios, Jesús, es el foco del amor del Padre. El Padre le ha dado todo, y es un poco lo que mencionamos anteriormente. Eh,
Jesús lo declara acá, pero el Padre desde el principio lo amó. Cuando el Padre tiene a su Hijo, le da su nombre, lo constituye heredero, hace todas las cosas por medio de él y todas las cosas que hace se las da a él. Es decir, el Padre, el Padre de todo lo que le es posible darse, se da a su Hijo y le da todo. Y al recibir eh, tal maremoto de bendiciones, podríamos llamarlo así, tanta cantidad de bendiciones, el Hijo da una respuesta de amor. El amor del Padre genera una respuesta de amor del Hijo y ese es el círculo o esa es la relación que existe entre ellos dos, ¿no? Eh, Básicamente, quizás entonces el punto es que cuando estamos hablando del Padre y el Hijo, estamos hablando de una relación que existe entre ambos y Dios ama a su Hijo. El Hijo de Dios es su Hijo amado. Es el amor puro, ágape, de autosacrificio que tiene el Padre. Y Dios bendice a su Hijo con su propia vida, con su propio nombre, con su amor, con sus bienes, con todo. Le da absolutamente, absolutamente todo. Y estos puntos son los que me gustaría acá destacar, ¿no? Fíjense que el Padre o la fuente, el origen, el que es del cual, es invisible, es la gloria, es la fuente de la gloria, es la cabeza, es el protector, es el benefactor. El benefactor y la cabeza están muy relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque la cabeza, ¿qué es lo que hace? Bendice. La cabeza bendice al canal, la fuente bendice al canal, le da todo lo que tiene. En eso consiste ser cabeza, en entregarse, digamos. El Hijo, el canal, es lo visible, es la magnificación, la ampliación de la gloria de la fuente, del Padre. Al recibir el amor, la bendición, la entrega completa, el Hijo se sujeta al Padre, hace la voluntad del Padre, se goza, se deleita en hacer la voluntad del Padre. El Hijo recibe la protección del Padre y es bendecido por absolutamente todo lo que le da el Padre. Y es en esta tónica que me gustaría leer una cita, pero antes de leer la cita no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta o agregar algún otro versículo. Bien, sigamos con la cita. Voy a leer la cita toda y después la vamos a... Perdón, en vez de leerla toda, vamos a ir leyendo renglón por renglón. Dice, pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. El párrafo anterior está hablando de los ángeles y de cómo los ángeles se deleitan en servir a los hombres, ¿no? En traerles aliento, en traerles consuelo. Y acá la cita nos dice que no necesitamos mirar a eso. ¿Por qué? Porque hay una realidad que lo engloba todo, hay una realidad muchísimo mayor. Y esta realidad, ¿cómo la contemplamos? La contemplamos mirando a Dios, pero ¿cómo podemos mirar a Dios? Podemos mirar a Dios si vemos a Jesús, ¿no? Esa realidad la contemplamos cuando vemos a Dios en Jesús. Entonces sigue diciendo, mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de su Padre consiste en dar. ¿Por qué? Porque el Padre le dio todas las cosas. Entonces vemos que Jesús tiene absolutamente todas las cosas. Mirando a Jesús, nosotros nos damos cuenta de que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Y fíjense que eh, recién habíamos hablado de que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, ¿no? Eh, si la gloria del Padre es dar, imagínense cómo será el resplandor de esa gloria de dar, ¿no? Y como Jesús recibe todas las cosas, cuando nosotros miramos a Jesús vemos que Él recibe todas las cosas del Padre. Y seguimos mirando a Jesús y vemos que todo lo que el Padre tenía se lo dio a Cristo. Y ahora Cristo, ¿qué es lo que dice? La respuesta del Hijo, ¿no? A esa entrega del Padre. Dice, nada hago de mí mismo,
dijo Cristo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. ¿Sí? El, el Hijo se deleita en hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que el Padre anhela para Él es siempre lo mejor, que no existe un mejor a lo que el Padre le quiere dar. Entonces Jesús dice yo vivo por el Padre. Nada hago por mí mismo porque sé que todo lo que el Padre tiene para mí es absolutamente lo mejor. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Cristo no buscaba su gloria, sino buscaba glorificar a su Padre. ¿Por qué? Porque él reconocía que todas las cosas provenían de su Padre. Sigue diciendo la cita, en estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Es decir, acá en estas palabras tenemos la ley de la vida que no es para la Tierra, sino que es para todo el universo. Y ahora ella se explica, ¿no? Que es un poquito lo que hemos dicho antes. Cristo recibió todas las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que en la segunda oración habíamos visto que mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar? Cuando vemos a Jesús vemos que todas las cosas las recibió el del Padre. El Padre le dio todo lo que tenía. Entonces volvemos a ese renglón, dice Cristo, recibió todas las cosas de Dios. ¿Pero para qué las recibió? Para darlas, ¿no es cierto? Él no se las queda. Él no se queda con nada. Hasta la vida entregó. Y creo que tenemos evidencia de eso, ¿no? O sea, hasta su propia vida entregó. Todo lo recibió, pero él no las recibe para quedárselas, sino para darlas. Dice, así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres, de los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo, que es el Padre. Así, por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Entonces, si quisiéramos resumir estos versículos y lo que dice esta cita, hay una gran ley de la vida en este universo que, que consiste en dar y consiste en darse. Y eso lo vemos bien en Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús recibió todas las cosas del Padre. Habiendo recibido todas las cosas del Padre, vemos que Él continúa con esa gran ley de la vida y da todo, se da entero, da su vida. Y así en cascada, las bendiciones siguen cayendo, ¿no? Del Padre al Hijo, los ángeles, los seres humanos, y acá nosotros nos estamos tirando con bazucas para ver quién se queda con qué pedazo. Eh, pero, digamos, hay un modelo, acá está el modelo que se nos da, ¿no es cierto? Recibir para dar, ser bendecido para bendecir. Y aquí me gustaría, no sé si alguien quiere comentar algo de lo que hemos visto de esta cita, algún comentario. ¿Alguna reacción alérgica? Son vergonzosos los hermanos, cuesta sacarles un bocado, pero anímense, que para el que habla muchas veces es difícil estar mirando en los rostros a ver si avanza, si va entendiendo, si está todo bien. Así que anímense y participemos. Bien, seguimos entonces. Entonces, acá salta, digamos, este es un punto principal, ¿no? Los versículos que hemos leído, cuál es la ley de la vida y cómo funciona ese modelo, ¿no? Del Padre y el Hijo. Es como que nos tenemos que grabar ese modelo en nuestra cabeza. ¿Cómo funciona ese modelo, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es Jesús igual al Padre? Sí, no. A ver, ahora sí abro el micrófono y me gustaría escucharlos. Lo ideal es responder con versículos bíblicos. Eso sería lo ideal.
Y yo entiendo que se puede ver, o sea, en dos sentidos, ¿no es cierto? Por un lado, el tema de la naturaleza. Ahí sí podemos decir que hay un tema de igualdad porque dice, o sea, es la imagen misma de su sustancia. Y si es el resplandor, que es la parte más brillante, en cuanto a su ser, a su existencia, hay una igualdad, como decir, bueno, todos los que estamos acá somos humanos, ellos son divinos, o sea, hay una, en cuanto a naturaleza, son igualitos, pero después por todo lo que se leyó, si el hijo obtiene la vida, la obtiene del padre, el nombre lo obtiene del padre, hereda todo del padre, la alabanza la obtiene del padre, eh, la plenitud de la divinidad la obtiene del padre. No hay forma, ¿no es cierto?, de ver ahí una igualdad, ni siquiera ya desde el comienzo, cuando Pablo dice que hay un solo Dios, una fuente, un benefactor, un protector. No hay forma de verlos iguales. Ujú. Al- Gracias, Roberto. ¿Algún otro comentario? Leamos los versículos entonces. Fíjense qué es lo que nos dicen los versículos. Y esto va un poco a lo que decía Roberto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no es cierto? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Deme un segundo que voy a cerrar una puerta acá al lado mío, que me entra ruido. No sé si había visto una mano por ahí, a ver si hay alguien que había Bueno, levantado la mano, puede... Bien, yo, ya, yo- yo- ya yo tengo estoy de una vuelta. pregunta. Hermano Rafael, Ok. sí. Estuve discutiendo esto en esta semana también acerca de que si Jesús fue tentado en nosotros. Ahora, él sabía, sabemos que él era 100% humano y 100% Dios, pero cuando él se despojó de su gloria, es un misterio cómo él entró en la naturaleza humana, cómo él pudo, porque lo que tenía María en el vientre era Emmanuel, Dios con nosotros, ¿entiendes? No fue creado, él fue puesto en el vientre de María. Ahora, la pregunta que yo me hago es, y he discutido esto con varias personas, cuando él supo, porque sabemos también cuando a los 12 años, pero cuando él supo en sí que él era Dios. Si tuvo alguna ventaja desde el principio, tuvo el conocimiento, es una pregunta bien difícil. Viste que dice que él fue hecho en todo semejante a nosotros, ¿no es cierto? Y también dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Por esos dos versículos me inclino a creer de que él en cierto momento vino al conocimiento de que él era hijo de Dios. El conocimiento, porque María se lo dijo. O sea, María sabía que era Dios. Y desde pequeño, porque la discusión no es la discusión, estamos discutiendo esto en un grupo. Él tuvo alguna ventaja sobre nosotros. Es como era nosotros. Nosotros, cuando nosotros nacemos pecadores, con una naturaleza pecaminosa, sí, no vamos a poder obedecer nunca, al menos cuando conocemos a Cristo, y Cristo nos da la naturaleza espiritual. Pero cuando Cristo vino, tenía las dos naturalezas. Tenía la naturaleza de Adán, con 4.000 años que ya habían pasado de pecado. sí. No tenía la tendencia. Ahora, él aprendió, porque María desde pequeño lo instruyó. ¿Sabes? Dios estuvo esperando para escoger esta muchachita, también los padres, porque vemos también hasta Elizabeth,
que tuvo a Juan el Bautista, Dios escogió a esta pareja para que esta pareja hiciera el ambiente. Pero a veces decimos, ¿pero tuvo ventaja o no tuvo ventaja? Cuando viene le dice que es Nazaret, dice, ¿en Nazaret habrá algo bueno? Pero la pregunta, él aprendió que él era el Mesías que venía por medio de la palabra. Sí, totalmente. O sea, a mí me da la sensación de que por esos dos versículos, porque fue hecho semejante en todo a nosotros, y porque creció en gracia y en sabiduría, él aprendió de quién era él. Ahora, dice que se encarnó, ¿no? Ahí en el versículo de Filipenses dice que se despojó de la forma de Dios. Después tenemos que Juan capítulo 1 dice que se encarnó, y nosotros leemos de que la sombra del Altísimo cubrió a María, ¿no es cierto? Entonces, quizás, perdón que me amplíe un poco en los versículos, pero yendo a lo que ibas es lo siguiente. En cierto momento Jesús toma conciencia, personalmente creo que María le indicó, también creo que el Espíritu Santo le enseñó, porque el Espíritu Santo él lo recibió sin medida, de que él era verdaderamente hijo de Dios en identidad. En identidad, él seguía siendo quien era, pero ahora estaba en otro cuerpo. ¿Y qué diferencia hay con nosotros? Eh, Hay una diferencia, pero tampoco es una diferencia tan grande. ¿En qué sentido? Es de que él eligió, antes de encarnarse, nacer del Espíritu y recibió el Espíritu sin medida desde su nacimiento. Nosotros, digamos, no tenemos esa opción por haber nacido como hijos de Adán y Eva, pero sí tenemos la opción de elegir conscientemente si yo elijo a Dios, elijo a Cristo como mi Salvador, y puedo morir al yo y nacer del Espíritu y empezar a caminar como Cristo caminó hasta el proceso en el punto en el cual se pueda decir, como dice en Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no es cierto? Hasta el punto en el cual la fe que tenía Jesús viene a ser la misma que la mía, no porque yo la haya desarrollado, sino porque yo le dejé a Jesús que obra en mí y me dé su fe que Él desarrolló, ¿no es cierto? Entonces, Él tenía la mente de Dios, así como nosotros ahora tenemos que buscar la mente de Dios para poder obedecer. sí, digamos, entiendo que sí, lo que sí me parece entender también es de que Él, viste que hay citas que dicen que Él armó un, y esto hablando de la justicia, ¿no? De que armó un ropaje sin mancha, sin tejido humano para el ser humano, y eso tiene que ver con la mente también, digamos, él construyó un carácter de acuerdo a la justicia de Dios inmaculado, y ese carácter, esa mente, esos principios que tienen que ver con la justicia de Dios es el que nos quiere dar a nosotros, ¿no? Eh, digamos, y es porque es la mente de Dios, porque Él dice, las palabras que yo os hablo no son mías, sino que el Padre me las dio. Las obras que yo hago no son mías, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que manifestó en su vida, hasta inclusive el mirar de sus ojos, hasta inclusive la expresión facial, era la representación más perfecta, más acabada de cómo es el Padre, ¿no? Porque al final de cuentas, digamos, todo lo exterior y todo lo audible es una manifestación de lo que está en la mente, ¿no? Ya lo anoto a ese tema, va a quedar en la agenda como un tema en sí mismo, ¿no es cierto?, la naturaleza de Cristo, que de hecho tal vez el hermano Roy en su segunda parte, cuando, bueno, si ustedes lo escucharon, ¿no?, que con sus cartas y citas él va hilando todos los problemas que se sucedieron dentro de la iglesia adventista. No lo sé, pero él tal vez llegue a la década de 1950, cuando ahí se suscita esta discusión, ¿no es cierto?, de naturaleza post-lapsaria o pre-lapsaria, así que es un tema que me comprometo a que podamos conversarlo
entero En más detalle. en una sola conferencia porque hay muchísimo, muchísimo para ver. Así ahora podemos seguir en el hilo del modelo divino, ¿no? Que mi Sí. pregunta es, porque vos en un principio dijiste, un modelo es algo que nosotros ahora estamos investigando o estamos definiendo, pero no para que quede como Sí. un cuadrito, sino que, así como cuando uno va a la universidad a estudiar ingeniería, después eso lo aplica para convertir algo, para hacer algo nuevo. ¿Cómo, Ujú. cómo hacemos para todos estos principios que acabamos de ver entre el Padre y el Hijo, cómo lo podemos repetir nosotros en las distintas circunstancias de la vida? Creo que vos mencionaste marido-mujer, Sí, gobernante-ciudadano. sí, sí. Antes de empezar a entrar en ese tema, como Rafael dejó la pelota picando, si me permite, digamos, le comento lo que me parece ver, ¿no? O sea, después cuando Roberto arme la charla que viene, podemos tirar todos los versículos y citas que haya que poner sobre la mesa, ¿no? Me da la sensación de que Cristo, cuando Él eligió encarnarse, eligió recibir el Espíritu de Dios sin medida. Nosotros también tenemos que elegirlo, pero para elegirlo tenemos que tener cierta edad de pensamiento, ¿no? Entonces hay que esperar hasta los 12 años, ¿no? Más o menos, 9 años, 8 años. Por eso no bautizamos niños o bebés, ¿no? Cierta edad. Y a partir de ahí, digamos, a medida que nosotros aceptamos, Dios nos quiere dar el Espíritu sin medida. De hecho, Jesús dice, ¿acaso si alguno de vuestros hijos os pide pan, le va a dar una serpiente, le va a dar una piedra? Eso no existe. Bueno, ustedes son malos. Mi Padre que es bueno, imagínense cuánto más les quiere dar el Espíritu Santo. Entonces, digamos, hay el anhelo ferviente del Padre de darnos el Espíritu para que podamos tener la mente de Cristo o la mente de Dios, así como Cristo la vivió. Lo que pasa es que requiere de nuestra voluntad y de nuestro consentimiento. Y eh, hay un problema asociado con eso de recibir el Espíritu de Dios, y el problema está en que vamos a ser convencidos de pecado. Entonces, eh, digamos, ¿problema por qué? Porque puedo yo endurecer mi corazón. Digamos, a mí, Daniel, el hombre carnal, no le gusta, digamos, por naturaleza es difícil aceptar que uno está equivocado, de que uno ha pecado. Entonces es un trabajo delicado de Dios de ir entregándote tu espíritu, entregándole su espíritu al ser humano, convencerlo de pecado. Una vez que está el convencimiento del pecado, ayudarlo en esa lucha, dar más espíritu, revelar más pecado, dar más espíritu, revelar más pecado, y así, digamos, el camino de la santificación. Bueno, cierro ese paréntesis, perdón. Entonces, si volvemos al modelo, la pregunta era, ¿es Jesús igual al Padre? Si yo leo este versículo, dice que es igual, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y en qué se basa esa igualdad? En que tiene la misma forma de Dios. La misma forma, ¿no? Un versículo que amplía esto es el de Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es de la misma sustancia que el Padre, es exactamente de la misma naturaleza. Si, digamos, es... Cristo es exactamente de la misma naturaleza, de la misma carne y del mismo hueso de Dios, si lo pudiéramos llamar así, en realidad no se llama así, pero es exactamente de la misma naturaleza. Y en eso se define la igualdad, ¿sí? En eso se define la igualdad, en naturaleza, y en el otro versículo en el cual se define la igualdad es en el siguiente, Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce, y usted, Rafael, que está en Estados Unidos, léala en la King James, dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Lo que el versículo está diciendo
es que así como el Padre conoce al Hijo, así el Hijo conoce al Padre. ¿Y quién puede alcanzar ese nivel de conocimiento? Vemos ahí que la relación que hay entre el Padre y el Hijo es tan estrecha que existe un conocimiento acabado, completo, uno del otro. Y ahí es donde son iguales. Entonces la igualdad está basada en naturaleza y en el conocimiento que se tienen uno del otro. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es poder? Y la verdad que no tuve mucho tiempo de desarrollar este punto en particular. Pero ¿se acuerdan de lo que decía la cita? Todas las cosas, Cristo las recibió ¿para qué? Para poder darlas. ¿No? Poder, fíjense. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, o sea, ahora que tengo todo el poder, ahora, vayan y hagan discípulos. Vayan con las buenas nuevas. Bendigan. Echen demonios. Curen, sanen. Den el evangelio, den las buenas nuevas. Prediquen, bauticen. Enseñen la salvación. Bendigan. El poder son los dones que Dios nos da para poder bendecir, para tener la habilidad de bendecir. El poder consiste básicamente en la recepción de dones para poder pasar esa bendición, ¿no? Y en ese sentido, el punto quizás de lo que veníamos hablando es de que el modelo divino en realidad es un modelo de cómo funciona un canal de bendición. Todas las bendiciones de Dios, del Padre, van al Hijo, y del Hijo van a distintos canales, ¿no? Van a los ángeles, de los ángeles a los hombres. Yo tengo hijos, por ejemplo. Eh, lo que mis hijos puedan tener o no tener, recibir o no recibir, dependen en gran medida de mi capacidad, de mi poder de bendecirlos, ¿no es cierto? Y mi capacidad de poder bendecirlos depende de cuán abierto esté yo a recibir las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? En todos los ámbitos de la vida, a través de los distintos canales que Dios ha establecido. En ese sentido, eh, quizás corto acá un segundo y les consulto. No sé si quieren alguien antes de cerrar el tema y apuntar hacia dónde se podría hablar o dirigir en otra oportunidad, ¿no? Aprovecho a saludar a los hermanos que se sumaron. Está el hermano Miguel, Adriana, Diego López. Sepan que están invitados a participar, a comentar. Lo hacen saber por el chat o por la cámara y pueden participar, hermanos. Bienvenidos. No sé si había alguna mano por ahí. ¿Alguien quería hacer un comentario? Sí, la hermana Norma. Sí, quería mencionar, pensando en, bueno, en tus preguntas y sobre todo qué es lo más interesante, que es poder avalar lo que uno dice con un versículo, o quizás con el versículo en sí mismo, ¿no? Y después uno puede dar su opinión o su interpretación. Tenía otras cosas, pero bueno, ahora puntualmente sobre tu última pregunta, ese modelo divino como canal de bendición, como canal de aprender a dar. Y buscando versículos anteriores relacionados con tus preguntas anteriores, me parece que dentro de este mismo contexto de Juan 17, encontré dos versículos que por un lado había buscado que otra de las cosas que son iguales es en la unidad que tienen, que si bien ya lo manifestaste en varios textos y expresiones, pero bueno, aquí en estos textos te voy a mencionar las dos cosas. Lo veo iguales, además de la naturaleza, la esencia, con los versículos que se dijo,
Digo, también en la unidad, y dentro de esa unidad perfecta en ellos, y que en eso son iguales, también en la pregunta que haces ahora, con los dos mismos versículos que voy a mencionar, digo las dos cosas, que es San Juan, Juan 17, 21 y 22. Lo leo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el 22, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso elegí como representativo de la verdadera unidad de ellos, que son iguales, vale la redundancia, por la unidad perfecta que tienen, a pesar de la diferencia de que uno es el padre y el otro es el hijo, y ya eso marca una diferencia, también el hecho de el dar, el tener este canal de bendiciones de poder dar, Él quiere darnos justamente lo que el Padre le dio, que es la gloria, en este caso, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Los versículos siguientes también amplían un poco esto, pero bueno, me parece maravilloso que él, esa gloria de la perfección en esa unidad y en lo que significa en la vida de ellos, realmente él quiere darnos a nosotros, quiere darnos el conocimiento y la vivencia de lo que significa esa experiencia. Nada más. Totalmente, gracias, gracias Norma. La verdad que está muy bueno y ese versículo es hermoso, ¿no? Porque ahí nos llama a una unidad que creo que no somos conscientes, ¿no? Fíjense que acá está el, perdón, ¿no? Perdón la expresión. Acá está la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y los creyentes, ¿no? Para que todos sean uno. Eh, eh, y eso ¿cómo se hace? Eso se hace por medio de la gloria que el Padre le da al Hijo y el Hijo nos da a nosotros. ¿Y eso cómo se logra? El Padre en el Hijo en nosotros, ¿no? El Padre en el Hijo en nosotros. La gloria del Padre en el Hijo, la gloria que el Hijo recibe en nosotros, ¿no? Muy, muy interesante. Y esa es la común unión, ¿no es cierto? La comunión. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Está muy bueno. Gracias por mencionar esos dos versículos, ¿no? El hermano Eliseo que pidió la palabra. Tiene que sacarse el mute, hermano. ¿Ahora se escuchan? Sí, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Sí. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos. Solo para comentar sobre el versículo de Juan 1:18 que se leyó hace un rato. Uh-huh. La pregunta es, yo al menos yo siento que hay que buscar la armonía en algunas otras versiones para estar un poco más en paz con este versículo. Por ejemplo, la versión que tengo ahora es esta, la versión siglo XXI o 2000. Y da la impresión de darle darle la igualdad al Hijo como al Padre, porque lo leo y dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo, el único, coma, que es Dios, coma, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Y yo he visto otras versiones diferentes y creo que se debe entender, algunas están más claras con el tema que se está tocando porque a veces se confunde uno. Bueno, como la mayoría lo entiende. Y yo, para serles sincero, yo tengo poco menos de un año atrás buscando estas verdades. Dios de una forma u otra me ha llevado de poquito a poquito y estoy tratando de aprender más. Es todo.
Gracias, gracias Eliseo, y la verdad que bueno, felicitaciones por que ya hace apenas un año que estás y la verdad que avanzando un montón en este tema. Vos sabés que una de las cosas que el Hijo de Dios por su condición de hijo que hereda es el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento a Jesús se lo presenta como Jehová. Es Eh, cierto. y el mismo Dios lo llama, el mismo Padre lo llama Dios a Jesús, ¿no es cierto? Igual ahí estaría bueno quizás en algún momento, digamos, como punto, ¿no? Quizás en algún momento para poder estudiar y compartir es el tema, ¿no? De las distintas traducciones que hay, de qué manuscritos vienen, eh, si hay algunas traducciones que son más kosher o no, cómo usar las distintas traducciones, ahí podría ser algún tema que le tiro a Roberto como una idea, Mirá, si quiere en mientras algún ustedes momento. hablaban, estaba buscando en la concordancia Strong el versículo, y ahí cuando en su versión traduce el único, que también es Dios, en realidad la palabra es monogenes, que significa único, única, y tiene algunas acepciones como único en su clase, eh, y aparecen también las acepciones de partera o único nacido. Entonces, por lo que se ve, o sea, la correcta traducción sería el único nacido del Padre, y no el único que es Dios. Eh, o sea, tiene la traducción esa tiene una trampa, ¿no es cierto? Porque cuando dice que Jesús es Dios en español, puede estar dando lugar a que alguien lo pueda entender de una forma que no es la correcta, ya que la palabra Dios por ahí para nosotros significa varias cosas y es difícil separar las distintas acepciones de la palabra, pero la traducción correcta sería el unigénito, o sea, el único hijo nacido de Dios. Es, Gracias es, Roberto por ese comentario. Sí, Eliseo, quería mencionar algo. es verdad porque para nomás, por ejemplo, viendo otra versión, dice, nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito hijo el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él lo ha dado él lo ha declarado. Ujú. Más como más armonía, ¿no? No sé. Sí, sí, totalmente. Justamente, digamos, la palabra monogenes que mencionó ahí Roberto es la misma que está en Juan 3:16, que se tradujo como unigénito. Sí. Si nosotros no buscamos el uso de esa palabra, aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. Las 9 veces que aparecen en el Nuevo Testamento siempre hacen referencia a un hijo o una hija en relación a su padre, ¿no? O en relación a su madre. Siempre hay una relación filial de por medio en el uso de esa palabra y significa único engendrado, único nacido. Ese es el significado de la palabra. Ahora, habiendo dicho eso, y quizás un poco tocando lo que había mencionado Roberto, cuando nosotros nos hicimos la pregunta, es Jesús igual a Dios? Eh, es necesario hacer una distinción, porque mi esposa se llama Marlise, yo podría preguntar, ¿es Marlise igual a Daniel? No. Nosotros vemos que el Padre y el Hijo son dos individuos diferentes. No solamente que son dos personas, sino que son dos individuos diferentes. ¿Y esto cómo lo encontramos? En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió que dio a su Hijo. ¿Quién fue el que vino? Ujú. No fue el Padre, Fue fue el el hijo. Hijo, ¿no es cierto? Y es el Hijo el que es enviado, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una distinción, ahí es donde vemos la individualidad del Padre y el Hijo. Entonces a la pregunta de ¿es Jesús igual al Padre? La Biblia dice que sí es igual por su naturaleza, por la relación que tiene con el Padre, porque se conocen mutuamente en forma igual por la unidad que existe entre ellos, pero eso no hace que sean un solo ser, que sean un solo individuo. Y ese punto me da la sensación de que era importante destacar también.
No sé si alguien quiere comentar algo más respecto de lo que venimos hablando. Si La no, hermana Berta. Dani, bueno, ¿Quién sigue después? Ah, que no lo vi. Diego, después que hable la hermana y después yo hago una pregunta. Perfecto, digo. Hermana Berta, adelante. Sí, son distintos porque son de naturaleza divina, digamos, ¿no? Cada cual ocupa un rol ahí, uno padre y otro hijo. La única igualdad que hay es que son de procedencia divina. O sea, son de los dos divinos, son, digamos, no son creados. los dos son de naturaleza divina, así es. Los dos son de naturaleza de Dios, Sí, así es. Y acá, digamos, naturaleza se puede definir de dos maneras, de sustancia o naturaleza de carácter. Estamos hablando específicamente de sustancia, ajá. también de carácter, pero de sustancia específicamente también. La diferencia, cuando uno busca allí en la Biblia, uno ve que siempre se menciona Dios el Padre. Ujú. Esa es la diferencia que se puede ver. Es decir, Dios el Padre. Dios el Padre, sí. Entonces, y por eso es Dios el Padre y que Jesús salió del Padre, por eso es que los dos son una sola carne, un solo Dios. Pero ese la diferencia que podemos ver. Claro. Y hay mucho, casi todo. Yo puse Dios el Padre y me salieron muchos versículos. Ujú. Aunque creo que se menciona un versículo que dice que Jesús es Padre también, pero la mayoría todo dice que Dios es el Padre. Ujú. Y que Jesús salió del Padre, que es el Hijo unigénito. Ujú. Que El hermano Diego tenía Sí la es. palabra. Bueno, sí. Bueno, justo iba a decir algo parecido a lo que dijo el último hermano. Cuando usted, o sea, yo estoy escuchando y me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, bien. A mí me quedó con duda porque para mí, punto de vista, y puedo estar equivocado, ¿no? Para mí Dios y Jesús es lo mismo, son iguales, aunque son dos personas distintas, o dos seres distintos, justamente por lo que dijo el hermano, que Jesús salió del Padre, o sea, es sustancia del Padre. Por eso para mí son iguales, porque es lo mismo. No sé si me puedo explicar lo que quiero decir. Por eso cuando ustedes me dicen que Jesús está por debajo del Padre, no me cierra, no lo entiendo, porque para mí, como Jesús sale del Padre, es lo mismo. O sea, es Dios, porque es lo mismo, o sea, sale de Jehová. Es como el ejemplo que puso Daniel con la esposa. Eh, no creo que Daniel sea más que la esposa o la esposa más que Daniel. Creo que los dos en la familia, vamos a hablar humanamente, están al mismo nivel, por decir así, en tomar una decisión. Ponerle, si Daniel tiene que tomar una decisión de familia, lo va a consultar con su esposa y viceversa. Si la esposa tiene que tomar una decisión, lo va a hablar con Daniel. No sé si me explico. Por eso a mí me agarra esa duda cuando ponen o dicen que el Padre o Jesús está por debajo del Padre. Eso a mí ahí me hace un poco Sí. de ruido, ¿no? Capaz que me falta aprender muchas cosas más, porque, bueno, como saben ustedes, como vos, Roberto, Dani, Mari, Rodolfo, también soy prácticamente nuevo, hace 1 o 2 años que estoy en esto. Lo de la Trinidad lo entendí perfecto y lo comparto, pero cuando tocan ese tema, todavía no lo tengo muy claro y me hace un poco de Un poco de ruido, ruido. ¿no? Sí, sí, Diego. Entiendo, o sea, entiendo totalmente lo que decís. Y digamos, por eso cuando hablamos de la igualdad, a la igualdad la basamos, digamos, en como dicen los versículos. Si nosotros tenemos que decir el Jesús o el Hijo y el Padre son iguales, sí son iguales, así como la Biblia los describe. ¿Y cómo la Biblia los describe? En naturaleza de sustancia
y en la relación que existe entre ellos, en el conocimiento íntimo que hay entre ellos. Habiendo dicho eso, digamos, nosotros encontramos que el Hijo se deleita en hacer la voluntad del Padre y se sujeta a la voluntad del Padre. En ese sentido está digamos, donde viene a jugar la palabra sumisión, ¿no? Y, digamos, yo sé que suena fuerte, sin embargo, la palabra sumisión en general lo traemos, digamos, de un contexto de pecado. Ponete en el contexto de la cita, en el cual la gloria de Dios consiste en dar, en darse, y da todo. Le da todo a su Hijo, todo, absolutamente todo. Él da su vida, Él le da todo a su Hijo porque lo ama. El Hijo, conociendo eso, se sujeta al Padre. Y, digamos, podríamos leer un versículo. Hay varios, pero vamos a leer uno nomás, que van a ese punto. Digamos, como para tocar el punto ese que mencionas, Diego. Y después, si querés, digamos, te puedo pasar más versículos, hay un montón de versículos. El que estaba pensando es el que está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 22, ¿no? Dice, digamos, empezamos tan antes para tener contexto, ¿no? Dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, ahora define qué es el fin, ¿no? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, es decir, va a haber un momento en que Cristo le va a entregar el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y ahora explica por qué tiene que hacer eso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y ahora salta a hablar del Padre, ¿no? Porque todas las cosas las sujetó el Padre, Dios el Padre, al Hijo debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, sujetó todas las cosas menos el Padre mismo. El Padre no se sujetó a los pies de Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces es como que hay un periodo en el cual Cristo es rey y reina y todas las cosas le son sujetas a Cristo para que Cristo reconcilie todas las cosas con el Padre. Y una vez que eso esté todo terminado, en ese proceso en el cual el Hijo está reconciliando, dice que eso que le da el Padre que haga, el Padre mismo no se sujeta al Hijo, sino que al darle esa instrucción, ese mandamiento, observa cómo el Hijo actúa o trabaja en esa tarea de reconciliación, y una vez que el Hijo tiene a todos sus enemigos puestos por estrado de sus pies y ha reconciliado todo lo que se deja ser reconciliado, el Hijo se sujeta a la voluntad del Padre. Ese es un versículo, hay bastantes más. En ese sentido, me da la sensación que es importante recordar que, digamos, cuando dice que se sujeta, pensá que Dios es bueno, que nosotros somos malos, que es una alegría, es un honor, es un privilegio sujetarse a Dios, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Norma me parece que quería decir algo. Sí, quería agregar un versículo que apoya también lo que estás diciendo, ¿no? Con también otro versículo de la Biblia de 1 de Timoteo 6, creo el 15 y el 16. Dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
Me gusta el 16 porque da realmente una clarificación de quién es este, más allá que dice al único, en este caso uno solo, al único, repite el 16, que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. O sea, claramente identifica que más allá de lo que pueda compartir con su hijo, él sigue siendo el Padre, autoridad suprema, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nadie ha visto salvo por su hijo. Ujú. Hermano Ariel. Sí, bueno, ya que estamos con esto de los versículos, como dijo el hermano Daniel, hay muchísimos versículos, ¿no?, que hablan. A mí se me está ocurriendo otro también que está en Juan 14:28, que es, por sobre todo, muy claro. Lo leo. Dice: habéis oído que os dije, me voy, pero volveré a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y bueno, hay muchos más versículos. No había mencionado también el de 1 Corintios 11, que también o sea, es súper claro, ¿no?, en el aspecto de este tema que estamos hablando. Y bueno, hay muchísimos más, pero se me ocurrió este que quería compartirlo también. Gracias. Perdón, Ariel, ¿cuál es el versículo? No llegué a escuchar para buscarlo, donde dice que el Padre es mayor que él. Juan 14:28. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Si me permiten, también hay otro versículo que me gusta. El versículo que leyó el hermano Ariel es muy bueno, pero hay algunos que dicen que lo ponen en el contexto de Jesús hombre. O sea, es una excusa, ¿no es cierto? Que en ese momento el Padre era mayor porque Jesús era hombre. Y entonces, justamente tratando de buscar la vuelta para que ese cabo no quede suelto, hace un tiempo yo encontré en Apocalipsis 3:12, cuando ya no está esa excusa y el Hijo ya está en el cielo, ya está hablando después de haber sido glorificado y de haber vuelto a estar al lado del Padre. Y fíjense que cuando la Biblia repite algo 2 veces, es importante. Cuando lo repite 3, no te lo podés olvidar, pero de ninguna manera. Y si lo repite 4, que yo no sé cuántas veces hay que en un mismo texto se repita algo 4 veces, significa ponerle luces fosforescentes, que brillen y que, o sea, no se puede de ninguna forma dejar pasar por alto. Y fíjense el concepto que acá se repite 4 veces. Es una verdad para la iglesia del tiempo del fin, ¿no? Así es. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Fíjense cómo en una oración Jesús dice 4 veces que el Padre, aparte de ser su Padre, también es su Dios. Hermana Heriberta, sí tenía la mano ahí. Roberto, ¿cuál es ese versículo que estoy anotando para buscar? Apocalipsis 3:12. Está primero la hermana Heriberta y después el hermano Gracias. Miguel. El mensaje de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:12, sí. Hermana Heriberta, sáquese el mute, por favor. Apriete donde está el micrófono. Ahí está. Perdón. Sí, ahora lo entendí. Cuando repite las 4 veces, Jesús está diciendo de mi Dios, de la casa de mi Dios, el nombre de mi Dios, de la ciudad de mi Dios. Me trae a la memoria algo. Vio que los sacerdotes tienen en la frente, no sé cómo se llama, lo que se ponen en la frente que dice santidad a Jehová. Jehová. Eso me hace viajar mentalmente a esa. ¿Será que estoy equivocada? No. Digamos, sumándole lo que dice la hermana, en realidad habría que sumarle el que está
Está en Isaías, a ver. A ver, Isaías. Ay, Dios mío. ¿Isaías cuánto? No, perdón, no es. Perdón, pensé que era era el que estaba en la frente, pero no está en la frente. Salmos 40, que lo leímos, dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Sí, Me sí, preparaste cuerpo. sí. Dice: sacrificio y ofrenda no te ha agradado, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. Está anunciando de que va a venir, de que se va a encarnar. ¿Y por qué viene? Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios estaba grabada en su corazón. Sí. Sí, que en la Por Biblia eso muchas veces santidad a Jehová, corazón ¿no? y mente tienen un sinónimo, ¿no? Porque sabemos que el corazón como órgano es Es la algo misma. que es, o sea, no tiene conciencia, ¿no? El corazón tiene que ver con la centralidad del hombre y la frente justamente es la mente. Sí, sí, sí. Algo más, Sí, ¿sí? hermana. Cuando dice que le preparó cuerpo para encarnarse y su voluntad, la voluntad del Padre, fue el agrado de Cristo hacer la voluntad del Padre, y su ley estaba en medio de su corazón, pero como Cristo lo ha guardado, y como nosotros podemos, porque Cristo nos dio eso, nos hizo, digamos, que podamos guardar a través de su ejemplo todo eso, y a través de su espíritu, podemos guardar la ley y alcanzar la santidad, como Cristo se mantuvo santo. Nosotros podemos alcanzar la santidad. Por ahí se dice, desde los púlpitos se dicen que nosotros no podemos vivir sin pecar, nosotros no vamos a alcanzar la santidad, no vamos a ser perfectos hasta que Cristo vuelva, pero la verdad que eso a mí siempre me ha chocado y me ha hecho sentir mal, porque si leemos en la Biblia que sin la santidad, sin la santidad no podremos ver al Señor, entonces si es como dicen de los púlpitos, estamos perdidos, y es triste, ¿verdad? Ese tema va a venir atado a la naturaleza de Cristo, lo vamos a tocar en el mismo, ¿no es cierto? Porque dependiendo de qué naturaleza tuvo Cristo, se llega al otro error o a la otra verdad de la victoria o no sobre el pecado. El hermano Miguel tenía una pregunta. O sí, Dani, no sé si querías responderle. No, que hay un solo sumo sacerdote, que es Cristo. Y, digamos, el sumo sacerdocio es una figura de Cristo, santidad a Jehová, ¿no es cierto? Hermano Miguel. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Están escuchando? Todo bien. Quiero compartirle acá en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, 17, cuando resucitó Jesús y le apareció a María Magdalena. Sí, Jesús le dijo: no me toques, es conocido este versículo, ¿no? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y acá en Apocalipsis, el 1, comenzando del 4, dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a todos, del que es, el que era y del que ha que de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y después el otro era el que leyó Roberto, que era el 3:12, ¿no? Bueno, quería compartir esos versículos. Gracias, Miguel. Sí, hay un montón de versículos, hay un montón. Si les parece, voy terminando, y me gustaría leer la cita de vuelta para que no nos olvidemos del concepto este, y después
plantearles algunos interrogantes. Fíjense que dice que no necesitamos mirar representaciones menores, sino que miremos a Dios. ¿Cómo lo vemos a Dios? Lo vemos en Jesús. Cuando vemos a Jesús, ¿qué es lo que vemos? Que la gloria de su Padre consiste en dar. ¿Por qué? Porque le dio todo a su Hijo. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. El principio de la ley de la vida para el universo es que no hago nada por sí mismo, sino que la voluntad de mi Padre hago. O la voluntad de Dios, ¿no? Cristo recibió todas las cosas de Dios, todas. ¿Pero para qué las recibió? Para darlas. Y así tendría que ser, ¿no? Así se tendría que completar el circuito de beneficencia. El circuito de beneficencia es las bendiciones descienden y después el agradecimiento, la alabanza, el servicio vuelve, ¿no? Y dentro de esto, lo que quería plantear o sugerir es que la relación del padre y el hijo se constituyen en un modelo para las relaciones, para muchas relaciones humanas, pensadas en un modelo basado en los versículos y en las citas que hemos visto recién, aunque quizás no todos los puntos se apliquen en forma particular, pero sí en el principio o en la ley de la vida, como la cita Elena G. de White, la ley de la vida que consiste en ¿qué? En recibir todo, ¿para qué? Para poder darlo. ¿Y de qué relaciones estoy hablando en forma específica? Ejemplo, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó, ¿no es cierto? Y ahí tenemos lo que parecería ser un primer ejemplo, ¿no es cierto? En el cual vemos que la relación entre el marido y la mujer estaría modelada de acuerdo al modelo divino. Y si nosotros leemos en las Escrituras, ahora no tenemos tiempo, parecería de que este modelo divino también se replicaría en ciertos aspectos en estas relaciones que menciono aquí. Jefe empleado, anciano pastor y el miembro, el oficial gobernante y los ciudadanos. Y bueno, quería terminar, digamos, aquí el tema, más bien como planteárselos como digamos, como un desafío para pensar y para estudiar, y si les interesa como para profundizar un poquito más adelante en algún otro momento. Si hay alguien que me tiene que bendecir, ¿estoy abierto a las bendiciones? Si hay alguien que tiene que recibir mi bendición, ¿la está recibiendo? ¿Todo lo que yo recibo, lo recibo para darlo? ¿O en realidad yo recibo para acumular? Una pregunta que me hago, ¿no? ¿Para qué recibo lo que recibo, no? ¿Estoy cumpliendo el modelo divino? Y como se darán cuenta, estamos hablando de las bendiciones, ¿no? Y de como canales de bendiciones. Si nosotros hablamos de una familia, esto tiene implicancias tremendas en una familia. Si nosotros hablamos jefe-empleados, esto tiene implicancias tremendas en las relaciones laborales. Si nosotros hablamos de una relación de iglesia, tiene implicancias tremendas en una relación de iglesia, ¿no? Si hablamos de gobernantes y ciudadanos, implicancias tremendas, ¿no? En un contexto de ley dominical, poder entender, ¿no? Cómo actuar tiene implicancias tremendas. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice cuando el que supuestamente me tiene que bendecir bloquea el canal de bendición y no me bendice, sino que en realidad me maldice? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo uno tendría que responder, no? Todo esto me gustaría dejarles planteado, digamos, como para considerar, para estudiar y para si en algún momento les interesa seguir discutiéndolo más adelante. Pero, digamos, quizás ahora sí haciendo el cierre del cierre y quizás no enfocándose tanto en lo que el otro tiene que hacer, sino en lo que yo tengo que hacer, digamos, todo lo que yo recibo, ¿para qué lo recibo? ¿Sigo el principio divino de la vida, de la ley de la vida del universo, que es recibir para darlo? O sea, pasarlo. Ese es el principio que me gustaría que
nos quede, ¿no? Como meditación para esta noche. Así que bueno, gracias por escuchar y si alguien quiere comentar algo más. Te iba a comprometer para una segunda parte, pero ya te metiste solo, así que no hace falta, así que ya tenemos el modelo divino 2 porque quedan muchas preguntas. Ahí, de mientras que hablo, voy viendo si algún hermano tiene algo para acotar. Vos podés ir anotando para tocarlo en esa segunda parte, ¿no? ¿Cómo me veo yo sin mirar al otro, ¿no? Cuando a mí me toca ser, en el modelo divino, cuando a mí me toca ser el que tiene que estar sujeto, qué difícil, cuánto a veces me cuesta. Bueno, ahora sin más, tema cuarentena. ¿Cómo me gustaría a veces salir a hacer una protesta contra el presidente? Estoy enojado, me gustaría romper la cuarentena, pero sé que la palabra también habla, ¿no es cierto? Y una de las preguntas es si tal vez hay falta de humildad. Si queremos ser, todo el tiempo queremos ser fuente y no estamos dispuestos a veces a ser receptor de forma humilde, tratando de agradar al que es el protector. Qué difícil, ¿no? Y por otro lado, otro punto es eh, si podemos dar ejemplos concretos de cómo Satanás trata de romper ese modelo divino. Y se me viene un tema complicado, ¿no? Que es, por ejemplo, el matrimonio. En el matrimonio hay modelo divino, hay un orden de jerarquía, o no, y quizás qué es lo que hace Satanás hoy con distintos movimientos filosóficos, quizá como el feminismo, ¿no? Que trata de poner a la mujer en un rol diferente, y en qué afectaría eso al modelo divino, ¿no? Quizá todas las cosas que se me vienen a la mente como para seguir conversando. Sí, totalmente. Gracias por el comentario. Y como se dan cuenta, esto abre un montón de temas, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que uno se da cuenta o toma conciencia cuando uno está, cuando uno, o sea, una de las cosas que uno toma conciencia es que en realidad hay una sola persona que no es sujeto, es el Padre. Todos los otros individuos en el mundo están sujetos a alguien. Y después hay muy pocas personas en el mundo que no son fuente, que son los niños, ¿sí? Pero si no, en todos los casos de los adultos, todos son fuente de alguien. Son instrumentos que Dios puso para dar bendición. Entonces, sacando al Padre y sacando a los niños, especialmente los más chicos, digamos, el Padre es el único que no está sujeto, los niños son los únicos que no son fuentes, ¿no? Pero si no, digamos, Dios nos ha puesto en las relaciones con las personas como destinatarios de bendiciones y como origen de bendiciones, ¿no? Pero todas las preguntas que vos planteás son súper interesantes y van justamente al tema central de la cuestión. Y fíjense que el intento de Lucifer fue justamente romper con el modelo. Él dice, subiré y seré, yo seré fuente. Y esa fue la tentación que le hizo, ¿no? a Adán y Eva, ¿no? Entonces, A Eva. podríamos decir que el modelo de la Trinidad, que indica una coigualdad, ya no solo entre dos, sino entre tres, atenta directamente contra el modelo divino original. Totalmente, porque tenés tres fuentes. Sí, aunque fueran dos, vamos a suponer que fuesen dos, el hecho de ver a la misma altura al Padre y al Hijo en ese sentido, también estaría atentando contra ese modelo divino. Totalmente. Y no solamente, digamos, por ese hecho, sino por el hecho de que no habría forma de aprender, digamos, sujeción o obediencia gratuita, no gratuita, genuina y auténtica, digamos. Los ángeles, ¿de quién aprenden? ¿De quién aprendieron a sujetarse? Mirando a Jesús. Mirando a Jesús. Y es cuando él intenta, digamos, sacarse a Jesús de encima,
y ser ley para sí mismo cuando empieza la rebelión, ¿no es cierto? Cuando empieza el problema. Es el Espíritu de Cristo que estaba en todos los ángeles, en todos los seres creados, lo que les enseña a ellos digamos, cómo sujetarse al Padre. Por eso dice que el gobierno está en los hombros de Cristo, del universo entero, porque depende totalmente de Cristo. En su totalidad, el gobierno del universo depende de Cristo. Amén. Hermano Roy, te saludamos, buenas noches y adelante, te damos la palabra. Gracias. Muy interesante el tema. Alcancé a escuchar la última parte nada más, pero se me viene a la mente la palabra sujeción. Y siempre que se menciona esa palabra, como que atrae una connotación negativa, como que hablar de sujeción, de sumisión, es como ponerse a un nivel inferior al cual uno fue creado. Entonces, sería bueno aclarar ese término, sujeción. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios fue hecho igual al Padre en autoridad, con los atributos, por el mismo Padre. Entonces, aún siendo igual a Dios, aún siendo Él también una fuente para nosotros, Él sigue en sujeción al Padre. Entonces, es interesante que la palabra sujeción, cuando observamos en el contexto del modelo divino, no tiene ninguna connotación de desigualdad o de inferioridad a la fuente. Sería bueno ampliar un poquito más esa idea, mi hermano. Sí, gracias, Roy. Creo que algo se mencionó, pero podríamos repetir, ¿no? O sea, la igualdad la Biblia lo define en términos de relación y en términos de naturaleza, ¿no es cierto? La relación, así como el Padre conoce al Hijo, así el Hijo conoce al Padre. Esa unidad que existe entre el Padre y el Hijo es lo que los hace igual. Y no solamente eso, sino que al ser de la misma naturaleza, de la misma sustancia, ¿no es cierto? Y, digamos, la palabra sumisión tiene un contexto negativo en el contexto de el pecado, en el cual yo busco tomar para mí. ¿Para qué? Para alcanzar una posición superior, ¿no? Si comes del árbol, si vos tomás del árbol, vas a llegar a ser igual a Dios. Lo tenemos a Lucifer, que quiso ser igual, quiso ser semejante al Altísimo. Sin embargo, Cristo, que recibió todas las cosas, ¿para qué? ¿Para ser igual? No. Él recibió todas las cosas para darlas. Por eso es lo que dice la cita, ¿no? Todas las cosas las recibió del Padre para darlas. Entonces, la sumisión es un acto voluntario, gozoso, de deleite al Hijo, porque Él sabe que Él es el Hijo amado y de que el Padre le da todo lo que le es posible al Padre darle, se lo da. Y es en ese modelo que el Hijo, todas las cosas que las recibió, las recibe ¿para qué? Para darlas. Y como habíamos mencionado, eso lo tenemos evidenciado en la cruz, ¿no? Él, si había que poner la vida, la puso. O sea, ¿qué evidencia mayor necesitamos, ¿no es cierto? Y en ese Claro que sí. sentido, digamos, ese es el llamado. El llamado es que contemplando su amor, contemplando su gloria, recibiendo y contemplando y observando la gloria de su carácter, podamos llegar a ser uno con Él, ¿no es cierto? Viendo ese amor, contemplando ese amor sea perfeccionado y expulse al temor, como dice 1 Juan 4, y, y veamos que realmente somos llamados a ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Hijos por creación y por adopción. Amén. Así que ahí traté de resumir un poco, tocando lo que mencionaba Roy, ¿no? Gracias, Daniel. Muy buena explicación. Bendiciones, gracias a Dios, Roy. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta para que tengamos en cuenta, para que Daniel pueda tener en cuenta la segunda parte. ¿Alguien quedó con algo? ¿Quiere resaltar algún punto?
Quizás un comentario cortito más, ¿no? Eh, yo lo noto en mí, quizás les pasa a ustedes, ¿no? En general lo que nos pasa es que miramos lo que el otro tiene que hacer. Y en realidad es como que habría que mirar uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todas las bendiciones que las recibí, ¿para qué las recibí? Es para darlas, ¿no? Eso creería que es el mensaje final, ¿no? O sea, Perfecto. Habría que preguntarle a Daniel para la segunda parte qué papel juega el Espíritu Santo entonces en este modelo divino, cuál es la posición o cuál es la labor o el rol que juega el Espíritu dentro de este modelo. Perfecto, ahí está anotado. Bueno, Oiga, la complicó parece, pero ahí vamos a ver cómo sale. otra pregunta también, ¿verdad? Sí, Rafael. Se recuerdan ahora, tomando lo que acaban de decir, ¿verdad? La entrega, bendecir a la gente, ¿verdad? Se recuerda cuando el joven rico fue donde Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para tener la vida eterna. Y él dijo que había guardado todos los mandamientos y después Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Fue fuerte para él, ¿entiendes? Y eso, si Jesús nos dice eso a nosotros también, no solamente al joven rico se lo habrá dicho, pero se nos dice a nosotros también, porque eso está en la Biblia también. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. sí, vos fíjate que es muy interesante lo que mencionás, y justamente la acusación de Lucifer era de que Dios no estaba dispuesto a sacrificarse, ¿no? Cuando uno lee los relatos que hace el linaje de White del primer conflicto, y digamos la rebelión del ser humano le dio la oportunidad a Dios de demostrar de que Él está dispuesto a dar lo más preciado que tiene, que era su hijo amado, ¿no? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sacrificio más grande no podía ser dado, y eso lo entendió bien Abraham, también Enoc. Digamos, no había, dice el universo, no tenía un tesoro más elevado, más grande que Cristo, ¿no? El comandante de las huestes, el creador de todo, el que creó todo y por quien se hizo todo, ¿no? Entonces, digamos, ya no queda sacrificio más grande para hacer porque se llegó al límite, ¿no? O sea, no hay nada más. Entonces, la apelación, ¿no? de Jesús es que el amor se responde con el amor, ¿no? A una demostración de amor queda tan solo una respuesta de amor. Por eso es Amén. clave centrarse y enfocarse en el amor de Dios, ¿no? Amén. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahí después conversamos a ver cuándo hacemos la segunda parte, pronto, para no perder el hilo. Y recordarles que, bueno, estamos juntándonos todos los días miércoles, a la misma hora de hoy que empezamos, a las 20 de Argentina, y el sábado, los días sábados, a las 17 horas de Argentina. Sé que por lo menos para el hermano Roy y para el hermano Eliseo es una hora menos. Si hay alguien que tenga dudas con su horario, me escribe y lo charlamos para que no se pierda en cuanto a la hora. Y está lindo que podamos continuar. Siempre hay un promedio en total de 15 o 18 personas que pasan. Está bueno cuando cada uno cuando da su aporte. Hoy ya salieron temas a poder charlar también a futuro, más allá de este. Anotamos para conversar el tema de la naturaleza de Cristo. Si hay otros temas que ustedes también tengan ganas de conversar, ahí me lo hacen saber y los vamos anotando. Y la idea es ir buscando hermanos que sean idóneos, ¿no? Para que puedan ir exponiendo y que todos podamos participar. Así que no se olviden del sábado a las 5, si quieren invitar a alguien. Tengan en mente siempre de que
partimos como de una base, ¿no es cierto?, en cuanto a las creencias. Me refiero a que por ahí se invitan a alguien que no tiene idea de en qué creemos y no tiene idea de nuestras creencias en cuanto al único Dios verdadero y a su Hijo, se le va a complicar a la persona y por ahí a veces puede ser hasta improductivo, ¿no? Estamos tocando temas difíciles, complicados, pero son bienvenidos todos los que deseen participar y estar en comunión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quedamos entonces que vamos a orar por el grupito del hermano Guillermo y de la hermana Norma, que también está Ariel por ahí. Esta semana por lo menos vamos a estar orando por ellos, y así en cada reunión, si hay alguien que quiere elevar algún pedido o contar algún testimonio, vamos a ir teniéndolos en cuenta para que todos podamos relacionarnos, ¿no es cierto?, ir orando los unos por los otros y tener esa comunión como Jesús oró por sus discípulos, ¿no? Que no sea solamente estudio, sino que pueda haber una amistad en el amor que también nos tiene nuestro Dios. Bueno, podemos terminar con una oración, como siempre. No sé si hay alguien que tenga deseos de orar. Veo alguna mano en la cámara. Si hay alguien que se ofrece. El hermano Guillermo, muchas gracias. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, queremos con alegría en nuestros corazones darte las gracias que pudimos participar de esta reunión. Te damos gracias porque nos has permitido tener los medios necesarios para poder escuchar tu palabra a través de esta manera. Te queremos dar gracias porque nos amas incondicionalmente, porque has enviado a tu Hijo para nuestra salvación. Te agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Y ahora queremos pedirte muy especialmente que bendigas los hogares que están aquí representados, a cada uno, a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros familiares inconversos. Los bendigas y que todos ellos también puedan escuchar tu palabra y aceptarla. Te pedimos que mueres en nuestro corazón y en nuestra mente, y te pedimos muy especialmente que nos ayudes a dar todo lo que nos has dado, que no nos quedemos con todas estas bendiciones, sino que seamos el canal para el cual nos has llamado. Te damos gracias por todo, por las innumerables bendiciones que nos das a cada instante, y lo pedimos todo en el nombre de nuestro único Salvador, Jesús, rogando que se haga tu voluntad. Amén. 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 Muchas gracias a todos, hermanos, por acompañar y por participar. Y bueno, los espero a todos el próximo sábado. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chau, chau. Bendiciones para todos. Buenas noches.